naturaleza del ser humano es ser creador. La única cosa real que nos frena de vivir nuestros sueños es cómo pensamos y cómo manejamos las emociones. Para poder llegar a otro nivel hay que dejar cosas atrás. Cuando las aprendes a entender, te das cuenta qué sí quieres, qué no quieres, a qué renunciar. En el momento que tú adormeces la tristeza, en el momento que tú adormeces la frustración, estás adormeciendo la felicidad, la paz, el goce, el asombro. Y ese no es el estilo de vida Pues que yo quisiera vivir. Lo que yo creo es la manera en cómo me siento, y cómo me siento es la manera en cómo actúo, y cómo actúo son los resultados que tengo. Es una sensación parecida a cuando uno no quiere ir a la emoción. Exacto. Todo lo que uno siente viene de lo que uno piensa. Hola y bienvenidos a En 8 Tiempos. Empieza un año nuevo, un momento en la vida en la que la mayoría de nosotros nos ponemos nuevos retos, metas y sueños a cumplir. Por eso creo que la invitada de hoy es la persona perfecta para este primer episodio. Ella es, ustedes han oído que hay un dicho que dice que uno es la suma, como el promedio de las 5 personas más importantes o las personas con las que más te rodeas. Pues ella es la que me sube a mí la vara. Ella es la que me sube mi promedio. Es una de las mujeres más inteligentes, aportantes, especiales, amadas en mi vida que conozco. Hoy les voy a presentar, además de ser mi mejor amiga, es mi coach de negocio, a Carolina Zuleta. Hola, Caro, bienvenida. Hello, Mari, qué feliz. O sea, no puedo creer que esté en este podcast. Feliz. Gracias por invitarme. Entonces, para un poquito de contexto, porque este es un podcast de bailarines para creativos, porque traigo a una coach de vida y a una coach de negocio a esta conversación. Los bailarines estamos acostumbrados a tener un equipo. Sabemos que para poder subir de nivel tenemos que tener a los mejores profesores de ballet, coreógrafos, entrenadores que nos acompañen a crecer. Pero si queremos llegar más arriba y si queremos construir cosas más grandes y lograr esos sueños que muchas veces son demasiado locos, necesitamos tener personas más tesas que nosotros en nuestro equipo, viendo lo que Caro llama el blind spot. Eso que no siempre uno mismo ve, pero que esa persona, pueden ser mentores o coaches, ven por ti para ayudarte a ahorrar tiempo y que no sea a través de la carísima experiencia que las cosas pasen. Llevo varios años trabajando con ella. Ella es mi mejor amiga. Se los cuento porque va a haber momentos en los que vamos a hablar de temas muy familiares y cercanos, pero también soy su clienta y ella es mi coach, con quienes separamos ese rol, y una vez a la semana, ya sea cuando estoy en cursos que hago con ella o cuando hago coaching con ella, nos reunimos con esta otra filosofía. Quiero que empecemos, que nos cuentes qué es un coach y por qué es importante tenerlo. Bueno, un coach empezó desde la parte de los coaches deportivos, ¿cierto? Si tú miras cualquiera de los tenistas profesionales, todos ellos entienden que entrenar el cuerpo es súper importante. Pero si tú ves un partido, se define por la parte mental. No se define, pues llegan, si tú miras, no sé, el mundial, los dos equipos son increíblemente tesos. Es la mentalidad que tienes. Un partido de tenis lo ves. Entonces se desarrolló toda esta idea de performance, de cómo manejar la mente, el mindset para poder manejar el estrés, la presión en esos momentos. Y eso se fue desencadenando que uno también, personas que no somos deportistas profesionales, pues también estamos participando en la vida, y entonces de ahí nació el coaching de vida, el coaching de negocios, y la idea del coaching es, yo estoy acá y quiero llegar allá. Este camino que tengo que recorrer, no lo voy a recorrer con metas y acciones, pero lo voy a recorrer más grande si yo me convierto en la persona que vive ese nuevo nivel. Entonces, ¿qué hacemos los coaches? Ayudar a nuestros clientes a hacer la transformación interior para poder llegar a esa meta, a ese sueño, a ese nivel que quieren llegar. Creo que ha quedado claro que yo la admiro demasiado, pero voy a seguir. Además, soy su fan número 1. Ella y yo jugamos ese rol mutuamente la una con la otra. Caro trabaja con algunos de los empresarios más tesos, no solamente de Colombia, Latinoamérica, sino del mundo. Personas que están haciendo grandes cosas. Personas que trabajan para Disney, personas que trabajan en Apple, personas que están en McDonald's Internacional. Y les cuento todo esto porque cuando les digo que para mí es un honor ser una de sus clientas y que es un honor tenerla hoy, es poquito para lo mucho que vamos a compartir. Entonces, si tú eres bailarín, si tú eres coreógrafo, si conoces a alguien que quiera lograr grandes cosas, que tenga sueños tan locos que la gente le diga que está loco, compártele este episodio porque esa persona lo va a necesitar. Sí. Entonces hablemos de personas extraordinarias. ¿Qué hace para ti o cómo definirías tú que una persona sea extraordinaria versus alguien más convencional?
Yo pienso que tienen tres características. Uno, son soñadores, visionarios, o sea, no están aceptando el mundo como es, sino que se están imaginando el mundo que ellos quieren. Como tú sabes, yo hablo mucho de la importancia del deseo, de lo que uno siente por dentro que uno quiere y seguir ese deseo. Segundo, tienen mucha valentía, porque es que estos caminos no son fáciles. Es decir, no sé, quiero ser la primera mujer piloto que llegue a la Fórmula 1, eso no es fácil, o sea, todo va a estar lleno de tropiezos y todo, entonces son muy valientes y tienen mucha resiliencia para superar un obstáculo tras otro, pero sobre todo esa visión, ese deseo que tienen es como lo que los jala y lo escuchan. No solamente es como, bueno, si yo quisiera, sino que de verdad están todo el día, es que este es mi sueño, ¿cómo lo logro? ¿Cómo sigo trabajando? ¿Y eso es algo con lo que se nace o uno puede desarrollar eso en una persona? Yo creo que todos nacemos con eso. O sea, yo creo que la naturaleza del ser humano es ser creador. O sea, nosotros nacimos para crear. Pues, miren todo lo que hemos hecho los seres humanos. Es como, a eso vinimos. Yo creo que más bien a veces nosotros mismos lo bloqueamos o circunstancias lo bloquean y todo. Pero siempre se puede desbloquear. No importa que uno le pasó esto y lo otro y perdió la fe, perdió la esperanza, perdió las ganas. Si uno se vuelve a escuchar, esa vocecita siempre está ahí a uno jalando. La pregunta es, ¿vas a responder a esa vocecita o no? Y eso es, para mí, uno de los retos más grandes que tengo, porque muchas veces esa vocecita se calla. Tal vez por las caídas, yo creo que cuando uno es niño, esa voz habla más duro y en la medida que uno va creciendo, tal vez la va poniendo a un lado. ¿Qué recomiendas tú para uno hacerle más caso a esa voz y poner como la atención ahí y no dejar que la vida pase? Es que yo creo que tú ya lo dijiste, es ponerle atención. Yo no sé si la voz se calla, yo creo que uno la deja de escuchar. Okay. Pero yo sé que si todos en los momentos que estamos en silencio, en los momentos que nos escuchamos, como que aparece. Ahora, cuando la gente me dice a mí, muchas veces, claro, pero es que yo no sé lo que yo quiero, yo 100% sé que eso no es verdad. Lo que pasa es que hemos dejado yo le digo el músculo, el deseo, como que lo dejamos de practicar, de seguir. Entonces, una tarea, si tú estás en ese lugar que dices, pues, muy bacano, pues yo no sé, yo no siquiera tengo un sueño, empieza con cosas chiquitas. Yo recomiendo una libretica y empieza a notar cosas que veas en el mundo que te llamen la atención. Desde, ay, le vi unas aretas súper lindas a esa persona, o me sueño poder todas las mañanas salir a trotar a tal parte, o quiero tomarme un cafecito, quiero ir a este restaurante. O sea, como empieza a cultivar otra vez el deseo, porque está ahí. Lo que ha pasado es que uno lo ha dejado de oír. ¿Y por qué lo ha dejado de oír? Puede ser por momentos difíciles, puede ser porque nos metemos en el diario vivir, puede ser, yo creo que mucho ahora estamos tan distraídos con redes sociales, todo, que no creamos esos momentos de escucharnos y esos momentos de silencio, esos momentos donde nos aburrimos. La aburrición es donde vuelve y sale las ideas. O sea, yo mis mejores ideas las tengo cuando voy manejando en el carro sola o cuando estoy haciendo ejercicio, porque como que el mundo, no estoy interactuando con el mundo y todo, pero mi mente está dándole permiso a todas esas ideas a salir. Y eso me parece súper importante y de hecho lo voy a conectar con el tema que sigue y es conectarse con las emociones. Caro habla mucho de las emociones, es un tema que creo yo es como el pilar de todo lo que tú enseñas. ¿Lo dirías como así? Sí, yo creo que es los pensamientos y las emociones juntos, las dos cosas. Hablemos por qué más uno que el otro o nos metemos de una vez a ese tema como esa triada. Pues yo pienso, lo primero que quiero decir es lo único real, la única cosa real que nos frena de vivir nuestros sueños es cómo pensamos y cómo manejamos las emociones. Porque lo que más miedo tenemos los seres humanos es a tener un sentimiento. Eso es el más miedo, o sea, no quiero hacer eso porque voy a fracasar, pero ¿por qué? Porque no quiero sentir el fracaso. Uy, no quiero salir a hacer tal otra cosa o arriesgarme a llamar a esta persona porque no quiero sentir el rechazo. Entonces, primero, pues uno le dice historias, ya podemos hablar de historias, pero hablando de las emociones principalmente, porque las emociones son parte de la vida. O sea, tú sabes que inclusive tú y yo hemos tenido esa conversación, pero claro, pero sí las deberías sentir todas, porque tenemos muchos mensajes de que no deberíamos sentirlas, pero es que las emociones están ahí. O sea, toda esta idea que no lleves tus emociones al trabajo, pues eso no es verdad. Es que los seres humanos estamos sintiendo todo el tiempo. Yo creo que lo más importante es aprender qué hacemos con esas emociones y aprender que somos capaces de sentirlo todo, que sí somos capaces de sentir el rechazo, que se siente horrible, obvio, que sí somos capaces de sentir el fracaso, porque en el momento que sabemos que tenemos la capacidad de sentir cualquier emoción y eso no nos va a matar, entonces ya no tenemos miedo a hacer algo, porque es como, bueno, pues sí, tengo como, no quiero fracasar, pero
estoy dispuesta porque yo sé que eso no me va a matar y el sueño, volvemos a ese deseo, es más grande. Qué frase tan poderosa. O sea, saber que soy capaz de afrontar lo que se venga. Sí. Es lo que no me va a frenar Sí. a cumplir mis sueños, a hacer grandes cosas, porque si fracaso, si me equivoco, oye, cuando fracase, cuando me equivoque, cuando me rechacen, cuando me critiquen en el mundo, porque Ajá. si yo quiero ser algo grande, pues no a todo el mundo le va a gustar. Entonces, cuando reciba esas críticas, inclusive dentro de la empresa en la que uno trabaja o en la familia, a veces uno toma ciertas decisiones que todo el mundo es como, pero ¿por qué vas a hacer eso? Pero si uno dice, soy capaz de vivir con eso, soy capaz de procesar esa emoción que no quiero sentir, entonces no hay ninguna emoción que me vaya a frenar. Hablando de emociones, ¿cómo estás? No, súper bien. La verdad, súper bien. Estoy como, yo siento que una de mis frases con mis clientes es que yo voy primero, yo voy a menudo y yo voy a eso. Entonces he estado tomando muchas decisiones muy grandes en mi empresa y eso genera todas las emociones porque hay mucho riesgo. Y una de las cosas que yo creo que he estado practicando mucho es la tolerancia a la incertidumbre. ¿Y eso cómo se practica? Tomando la decisión que te va a hacer sentir la incertidumbre, ¿cierto? Porque uno de los sentimientos que a la gente menos quiere sentir es incertidumbre. Todos queremos como, no, pero si quiero, yo voy a hacer eso, pero quiero saber que sí funciona, porque si no, entonces, y si no funciona, ¿y qué va a pasar? Entonces primero, para mí ha sido como las decisiones que voy a tomar, tener muy claro por qué las voy a tomar, entender las posibles consecuencias, ¿cierto? Nosotros en nuestros procesos de coaching tenemos el dicho que aprendimos de los samuráis, que hay que morirse antes de ir a la guerra, ¿cierto? Y lo que hacían los samuráis era un ritual en el que ellos se morían, pues se enfrentaban a su muerte y se despegaban de su vida para que cuando fueran a la guerra no estaban tratando de sobrevivir, sino que podían ser los mejores guerreros. Entonces, pues yo no, gracias a Dios, no voy para la guerra real, pero sí sé que tomo estas decisiones y son decisiones que sé que probablemente voy a perder clientes, o sea, que voy a dejar cosas atrás. Y tengo que mirar eso también a la cara y estar dispuesta a perder eso por darle la posibilidad sin garantía a algo que quiero. Y esa es la parte de esa incertidumbre que entonces uno ¿qué hace? No sé, los días de más incertidumbre, bueno, entonces salgo a caminar, ¿a quién llamo? Voy a llorar, pero todo el tiempo el mensaje es, yo soy capaz de sentir esto. O sea, esto se siente muy maluco, porque la verdad es que sí. Pues que uno es como, ay, no, o sea, esto que estoy sintiendo acá, o sea, este domingo es que no fue mucho, o sea, le dije a mi esposo, por favor, vamos a caminar, que es que o sea, como que tengo tanto adentro que no sé por dónde va a salir, pero todo el tiempo con la conversación de, yo soy capaz de sentirlo, sí se siente incómodo, es real, no hay garantías, pero vale la pena vivir una vida en la que me estoy apostando a mí, a mis sueños, más que una vida para mí, pues es uno de mis valores y yo creo que lo compartimos todos mis clientes. Y es que, pues yo pienso mucho, es una vida. ¿Qué pasa allá? Que sepamos, sí. Ajá. Cada persona tendrá su historia, pero tenemos esta. ¿Cómo nos la vamos a gastar? Entonces esa pregunta para mí siempre ha sido, o sea, yo siempre digo, cuando me dicen cuál es tu propósito de vida, yo lo único que sé es que yo quiero llegar al final de mi vida y si hay un Dios o lo que sea y me dice, ¿qué hiciste con todos tus dones? Yo le puedo decir, me los gasté todos, los usé todos. O sea, como que cada oportunidad que me diste, cada idea que me diste, las viví. Entonces, eso tiene tanto sentido para mí que soy capaz de sentir la incertidumbre, de sentir, ¿cierto? La tristeza también, porque uno, para poder llegar a otro nivel, hay que dejar cosas atrás. Y eso es triste. Total, es como un entierro diario de eso que fui, eso que me trajo hasta aquí. Sí. Cómo no me va a llevar hasta allá, lo tengo que enterrar y dejar morir. Sí. Y eso suena muy lindo y es muy poético. Sí. Pero duele. Sí. Incomoda. Totalmente. Es muy exigente. Y pensando en la pregunta que te hice de qué hace a las personas extraordinarias, es que se atreven a no devolverse. Una vez esa parte incómoda sí, la decisión está tomada. Y aunque tengas que pivotear, sí. No renuncias por la incomodidad, sino porque escuchaste el feedback o lo que sea que pasó hoy y mejoraste, pero no por adormecer. Exactamente. Que eso también es algo que tú enseñas mucho. De hecho, la palabra en inglés me gusta más que la que es en español, como we're numbing. La traducción sería adormecer. Adormecer o anestesiar. Anestesiar también puede ser. Ajá. Cuéntanos un poquito a qué te refieres cuando tú hablas de adormecer o anestesiar las emociones. Es que yo siento que las emociones nos han enseñado a manejarlas de dos maneras. Entonces,
piénsenlo todos ustedes, están en un restaurante, están solos, la persona se paró al baño, quedaron solos, ¿cierto? Eso genera incomodidad, pues a menos de que uno haya trabajado eso, pero la mayoría de nosotros como, ay, yo aquí solo, entonces, ¿qué hacemos? Como esto me incomoda, voy a coger mi celular. Y el momento que yo saco mi celular, lo que eso hace es que me distrae de lo que estoy sintiendo, me adormece ese sentimiento. Esa es una manera que hemos aprendido a manejar las emociones. Las adormecemos con redes sociales, con los celulares, con distracciones, con el alcohol, con la comida, con el cigarrillo, con el vapeador, o sea, con todas estas cosas que lo que hacen es como aliviar y como que no sintamos tanto la emoción. Entonces, si tú piensas, eso está en un extremo. La otra manera en que las personas pueden manejar las emociones es reaccionando, o sea, dejándose lo que llamamos secuestrar por la emoción. Entonces también seguramente te ha pasado que a uno alguien le hace algo, uno le da rabia y uno se empieza a llenar de más y de más rabia y de más rabia y después explota, y como que es como que uno ya no está manejando la emoción, sino que la emoción te cogió y te está manejando y está reaccionando. Entonces yo digo, existen esas dos maneras. O la manera en que creo que tenemos que aprender es a permitir que la emoción esté dentro de nosotros. Y permitir que la emoción esté dentro de nosotros es lo que yo te decía, mi ejercicio del domingo, esto se siente muy incómodo. Pues esto se siente muy incómodo y estoy segura de mi decisión, pero esto se siente muy incómodo. Le escribí a una amiga y le dije, esto es el momento, o sea, esta es la razón por la que la gente no vive los sueños, por este sentimiento que tengo hoy, pero aquí estoy dispuesta a sentirlo. Mi conversación interna, esto va a pasar, un sentimiento no dura toda la vida. Siéntete orgullosa de que estás, cierto, viviendo esta incertidumbre. Esa parte de ser consciente de lo que estoy sintiendo, nombrar lo que estoy sintiendo y permitir que la emoción esté como dentro de ti. Para mí siempre es como cuando tú te vas al mar, no sé, seguramente fuimos a ver Los Ángeles cuando estábamos en Los Ángeles al mar, que las olas son gigantes, entonces si uno trata como de pelear con la ola, lo revuelca. Pero si uno como que sabe, la ola viene, me voy a meter por debajo, la ola va a pasar, y siento lo mismo con las emociones, como ahí viene la oleada o de rabia o de frustración o de miedo, y en vez de como, ay, no la puedo sentir o me voy a adormecer acá, o es como, me voy a sentir y simplemente voy a estar presente a lo que yo estoy sintiendo. ¿Y qué pasa con la gente que dice, yo no tengo tiempo para las emociones, o yo no me voy a meter en ese tema tabú, o he vivido bien toda mi vida sin hacerlo, ¿porque cambiaría ahora? Porque es tan importante trabajarle la inteligencia emocional. Porque es que es la realidad. O sea, pues que puedes decir, yo he vivido muy bien, nunca le he parado bolas. Hasta ahora, pero es que la vida siempre te va a poner una prueba. Entonces hay momentos donde las emociones son muy fáciles. Pues cuando uno en la vida va, y tú y yo lo hemos vivido, hay momentos de que la carretera va así, y otros momentos que uno dice, todo está pasando súper bien. Y aún así, la gente con la felicidad es muy difícil sentir la felicidad también. Cuando uno tiene éxito, más éxito, más éxito. No te rías tan duro o, sí. o no celebras tanto. Sí, o me está pasando esto muy chévere, cuando ir a pasar lo malo. Ajá. ¿Cierto? Pues como esa parte, entonces también hay que aprender. Pero en algún momento vas a enfrentarte a una situación. Y si tú no tienes las herramientas para manejar las emociones, tú mismo o te vas a sabotear, o vas a dañar una relación, o algo va a tener una consecuencia, o la gente que se las tragó toda la vida se termina teniendo una enfermedad. O sea, las emociones no es como que uno pueda elegir, yo voy a hacer una vida sin emociones. Ellas son parte de quién somos. Y tú me has enseñado que además son como la brújula, porque es que cuando las aprendes a entender, te das cuenta que si quieres, que no quieres. Es lo más lindo de las emociones. Qué camino tomar y a qué renunciar. Sí, porque cada emoción existe por una razón. Entonces, si tú sabes por qué estoy sintiendo, primero, si sabes qué estoy sintiendo, porque además no tenemos un vocabulario para las emociones, entonces... Les voy a mostrar mi libro que Caro me recomendó favorito y que usamos ella y yo en coaching todo el tiempo. Que debería ser un libro que, en mi opinión, querían enseñar en el colegio. De acuerdo. Brené Brown es como nuestro ídolo. Sí. Y ella sacó este libro en el que se tomó el tiempo de hacer una investigación. Ella es una PhD que hace investigación en sociología, ella es en trabajo social. En trabajo social. Y dijo, es que las personas, si no saben cómo nombrar lo que están sintiendo, es como con los colores. Si tú no sabes que ese color existe, nunca lo vas a poder nombrar. Hizo el trabajo de hacer 86, creo que son, emociones, entre emociones y sentimientos. Y las explica cada una de ellas. La diferencia entre los celos y la envidia. Que muchas veces se pueden nombrar igual, pero que son dos cosas completamente diferentes. Otro montón de cosas increíbles. Entonces, aquí que estaba a la mano, no quería no... Y porque si tú coges, o sea, lo que ella dice en el libro que a mí me encanta y es verdad, es como si, digamos, a mí me duele el hombro. Entonces yo voy a ir a donde un doctor porque me está doliendo mucho el hombro. Pero yo llego donde el doctor y no tengo la palabra hombro, no tengo la palabra dolor, no me puedo señalar
¿qué hago? ¿Qué Pues, desespero? ¿qué desespero? Y eso es lo que nos pasa con las emociones. Estamos sintiendo cosas y no sabemos ponerle un nombre, entonces no sabemos, entonces se nos convierten en otras cosas. Este libro, tú sabes que lo uso en casi todas las sesiones de coaching porque busquemos qué es lo que estás sintiendo. Y muchas veces cuando le nombro el sentimiento a uno de mis clientes, hay como ay, sí, eso es lo que me está pasando. Hay un release. Hay un release, sí, como que se quitara un poquito la carga. No es que la tristeza se vaya o la frustración se vaya, pero como, sí, yo me acuerdo especialmente uno de mis clientes, un alto ejecutivo muy, muy, muy ocupado. Y él me decía, no sé, y como que no le funcionó una cosa con la esposa, no sé qué. Y yo le dije, entonces buscamos, y hay una que se llama overwhelm, creo que en español es como sobrecargado o algo así. Y yo cuando le leí la definición de lo que era, me dijo, o sea, eso es lo que vengo sintiendo hace mucho rato, pero no había podido como darle ese nombre, y hay como una tranquilidad. Y desde la neurociencia también sabemos que las emociones se producen en la amígdala, ¿cierto? Que es la amígdala cerebral que está en la mitad del cerebro, pues como la mitad de la cabeza. Y es del tamaño de una almendrita. Y entonces ella está conectada a través de cosas con nuestra corteza prefrontal. Pero cuando empiezan a haber emociones y las emociones se vuelven muy grandes, la conexión entre la parte de la corteza prefrontal y la amígdala se desconecta, o sea, físicamente se desconectan. Ok, hay una desconexión. Hay una desconexión, o sea, tú lo puedes ver en un niño chiquito cuando tiene una pataleta, es porque se desconectó, o sea, lo hemos visto nosotros, cuando uno dice, no sé qué me pasó, o sea, se me salió, pues, el indio. no quería decir eso, no quería actuar de esa manera, pero se me salió la rabia, se me salió, y como que uno inclusive lo ha dicho en la vida, me desconecté, yo no sé qué me pasó, me dio como, o de la felicidad también, como se me pasó el tiempo rapidísimo. Claro que la felicidad se queda más conectada, pero en todo caso, desde donde nosotros podemos manejar y hacer este proceso de permitir las emociones y demás, es desde la corteza prefrontal. Entonces, cuando se desconecta, una de las técnicas que enseñan los neurocientíficos es a nombrarla. En inglés ellos le dicen name to tame, que es nombra tu emoción para que la puedas manejar. Pero si tú no sabes cómo se llama, si tú no sabes lo que estás sintiendo. Tengo una cosita que es como una cosita que es como una cosita. Exacto. Pero ¿qué cosita es? Exacto. Y esa cosita, ¿qué me está diciendo? Porque cada emoción existe por una razón muy clara. Danos un ejemplo. ¿A qué te refieres con eso? Pues ¿Para qué sirve la rabia? La rabia es una alerta. Es una alerta de que hay una de tus boundaries, uno de tus límites que fue cruzado, que hay uno de tus valores que está siendo violentado. Entonces la rabia te activa, pues tú la necesitas. Nosotros somos mamás. Si algo le va a pasar a uno de nuestros hijos, uno no se puede quedar, es que yo estoy en paz. No. O sea, necesitas la rabia para proteger lo tuyo. Si alguien te va a robar, o sea, la rabia te ayuda, es una alerta, ¿cierto? La tristeza es la manera que decimos, perdí algo que me importa. Y la tristeza es súper importante, o sea, como cuando uno se deja realmente sentir la tristeza, uno se da cuenta de lo mucho que eso le importaba. Y es como un proceso también de limpieza. Inclusive han encontrado últimamente esas investigaciones de los últimos 2 años que han estudiado las lágrimas, el contenido de las lágrimas. Y es como todo ese sentimiento, cuando tú lloras las lágrimas, estás sacando físicamente el dolor del cuerpo. Estás sacando las hormonas que te hacen daño en el cuerpo a través de las lágrimas. O sea, llorar, que nos han enseñado también a muchos, no llorar, es lo más saludable que hay. Porque estás limpiando el cuerpo. Sí, es súper lindo. El miedo también es otra alerta. Hay un peligro, ¿cierto? Inclusive la ansiedad es como mi activo. Los seres humanos se nos ha vuelto una cosa es que estoy muy ansioso y es muy ansioso. Y yo creo que sí estamos en niveles de ansiedad muy grandes, pero la ansiedad es lo que me dice, tengo que actuar, hay algo que está pasando. O sea, también nos motiva. Entonces, si tú miras esto, cada una de las emociones existe por una razón y es como empezar a pintar la vida de uno de todos los colores. Y lo otro con las emociones es que si las adormecemos, las que nos incomodan, no solamente las podemos adormecer las que nos incomodan. En el momento que tú adormeces la tristeza, en el momento que tú adormeces la frustración, estás adormeciendo la felicidad, la paz, el goce, el asombro. Y ese no es el estilo de vida sí, pues que yo quisiera vivir. Sí, porque yo no creo, o sea, porque de pronto uno dice es que es más fácil, ¿cierto? Porque sentir tanto a veces es muy incómodo. Pero yo digo, sí es más fácil uno como pasar la vida dormido, porque realmente eso es lo que estás haciendo. Es como, yo hace unos meses, estaba con mi esposo y pues todos hemos oído, o bueno, yo he oído mucho pronto porque estoy en este mundo de estas pantallas y todo, como nos están robando cosas de la vida. Y estábamos en una comida y yo dije, yo quiero llegar al final de mi vida y decir, vi 3 horas más de Instagram. Mucho TikTok. Y vi más, o sea, me quedó faltando. Yo creo que voy a decir, ¿cómo no conversé más con mis hijos? Sí. ¿Cómo no conversé más con mi esposo? ¿Cómo no tuve más, caminé más por el bosque, por la naturaleza y disfruté las cosas?
Y para mí eso fue como, no, es que no más. Y tomé la decisión, o sea, es más, en esa comida le dije a mi esposo, no quiero un teléfono inteligente, quiero un teléfono... Un coco. Sí. Y él me dijo, no, pues para tu momentico, porque tenés Google Maps, pues él como, pensarlo bien. Pero entonces recuerdo que uno fue que borré todo lo que sea distracción de mi celular y como, voy a ser muy honesta acá, no confío en mi capacidad de no volver a descargarlo. Claro. Le dije a él, cámbiame la clave. Y llevo ya, van a ser 4 meses. Y, o sea, el nivel de bulla en la cabeza, la tranquilidad, la presencia en la que puedo estar en muchas cosas. Y eso que dices me encanta. No confío, porque es que es una cosa que genera tanta dopamina, es una tanta adicción, que es muy difícil no cogerlo. Sí. Pero finalmente así es que se logran los hábitos poderosos. Sí. Volviendo a conectarlo con el tema de cómo ser extraordinario, haciendo cosas difíciles. Haciendo cosas difíciles. Y entendiendo nuestra naturaleza, ¿cierto? Entonces, como que hace muchos años cuando estaba estudiando, hay un libro que se llama Change Anything y que es también basado en ciencia y como que cómo puedo cambiar cualquier parte de mi vida. Y decía, hay como unas columnas, ¿cierto? Y una de ellas es las estructuras que tenemos. Entonces, como yo depender de mi fuerza de voluntad, que además la fuerza de voluntad uno se la va gastando durante el día, y a las 8:30 de la noche, 9 de la noche, confiar que mi fuerza de voluntad me va a frenar de no abrir Instagram, no es verdad. No, o sea, tengo que entender que yo soy también un ser humano con limitaciones, entonces voy a crear una estructura que es que mi esposo me cambie la clave que me permita a mí vivir la vida que sí quiero, o voy a sacar la pantalla de la habitación, pues cosas así. Y es hermoso porque gracias a esas estructuras ya llega un momento, los que hemos cogido hábitos nuevos, que ya sí se convierten en cosas más fáciles que hacer. Sí, total. Lo que pasa es que ir al gimnasio no me está generando shots de dopamina, aunque sí, sin duda alguna sí. Pero es distinto. Pero no hay alguien buscando capturar mi atención, porque es que finalmente en las redes sociales y en las pantallas es el trabajo de ellos. Está diseñados para eso, totalmente, y las noticias y todo. Entonces, soltar, decidir no hacerlo, implica demasiada... Además, hay algo que yo siento que se nos ha olvidado, y es que hay una ley de la vida, no sé por qué, pero es así, y es que cuando uno hace algo difícil, la recompensa esa, uno no puede tener ese sentimiento sin haber hecho algo difícil. Totalmente. Ese sentimiento de yo nunca fui deportista creciendo o no tenía la identidad de eso, y la primera vez que dije voy a correr una media maratón, que para mí de verdad eso sonaba pues imposible, y fue horrible el entrenamiento, o sea, me costó muchísimo levantarme todos los días antes de ir al trabajo, todo, cruzar esa meta, eso que sentí al otro lado, no hay nada que me lo pueda dar, o sea, esa parte de hacerlo difícil, esa recompensa al otro lado, eso se nos ha olvidado el valor de eso, y lo bien que se siente y el autoestima que eso genera. Y lo va a conectar con la maternidad o con las personas que trabajamos con niños. Muchas veces queremos evitarles el sufrimiento, queremos darles lo fácil porque creemos que es lo mejor para ellos. Sí. Pero quizás ahí les estamos robando la posibilidad de ser su mejor versión a través de equivocarse, hacerlo difícil y lo que les cueste. Sí. Yo siento como que lo entiendo perfectamente, porque mi instinto de mamá es que yo quiero meter a mis hijas en una burbujita y que nadie las moleste, que no se aporreen la rodilla, que no se vayan a dar un totazo bien, o sea, que todo, que estén protegidas. Pero yo sé que lo que yo tengo que hacer no es protegerlas, lo que yo tengo que hacer es prepararlas para la vida. Porque si mis hijas crecen la vida sabiendo cómo enfrentarse al conflicto, cómo enfrentarse al rechazo, cómo enfrentarse, van a ser imparables. Pero si yo toda la vida no puedes sentirte triste, no, ay, una amiguita tiene esto y tú no, entonces ven, yo te lo compro para que tú no lo sientas así, lo que sea. O sea, yo me acuerdo inclusive un momento cuando Maya, mi hija mayor, estaba más chiquita, tendría 4 o 5 años, y estábamos en el colegio de ella y vi que el grupo de amiguitas que estaban la rechazaron. O sea, yo estaba sentada acá y estaba viendo eso allá, y entonces la vi que ella se quedó como solita, y entonces como que empezó a buscar para dónde me voy y se fue para otra parte, y entonces como que tampoco la quería, entonces ella como solita, y yo aquí viendo esto, yo decía, voy a ir ya, o sea, pues tengo que ir ya, la voy a sacar de allá. Pero decía, pero es que si la saco, este es su aprendizaje, o sea, le voy a robar de que aprenden la vida, porque en la vida la van a rechazar, es que a todos nos rechazan, a menos de que estemos viviendo una vida así de chiquitica, pero si queremos hacer algo, si queremos perseguir unos sueños, vamos a rechazar. Entonces quedarme ahí, pero lo otro que me di cuenta es como, a ver, yo la quiero rescatar por ella, pero yo también la quiero rescatar porque lo que yo estoy sintiendo es muy incómodo. Entonces yo también me quiero ahorrar mi propio dolor, pero si yo tengo más capacidad de estar con estos sentimientos incómodos, también le voy a dar a ella el permiso de que esté, y también demostrarle que así el mundo entra a la rechazo, ella sigue siendo valiosa, hermosa, ella pues sí, y que en otro momento pues volvió y solucionó con las amigas y se vuelve a unir.
pero ese proceso es muy importante y yo sí siento que les hacemos mucho a los... Es que esa idea de yo no, mi trabajo como mamá no es solamente proteger a mis hijos, pues claro, los voy a proteger de las cosas más grandes. Sí, y no es propiciar tampoco pues a que el tigre se las coma. Pues obvio que no, y a su edad, ¿cierto? Pues en mi casa, en mi carro se montan con cinturón de seguridad, punto. O sea, hay cosas que no son negociables, se montan, van a ir a esquiar en la laguna, tienen que tener un salvavidas. Esas cosas sí, pero que cuando yo entendí que mi trabajo es prepararla para la vida y que la vida es difícil, porque la vida es difícil. Y yo siento que no hablamos tampoco mucho de eso. Pues y sobre todo como yo hablo mucho de los sueños y de todo, hablamos que la vida es difícil y que las cosas no siempre salen como uno quiere y que a veces nos ponen retos que aparecen de la nada. Y que no es justo. Y que no es justo. ¿No? Que no todo es una fórmula. Caro tiene un podcast, es en inglés, pero voy a compartir acá el link del primer episodio para que los escuchen todos, ya lleva como 1 año y medio haciéndolos. Es mi obsesión en el carro, cuando voy para cualquier parte, los pongo aleatorios, así ya los haya escuchado, los vuelvo a escuchar porque aprendo mucho de ti. Son en inglés, pero la mayoría de la gente que nos escucha es bilingüe. Regálense la oportunidad de escucharla, porque todo lo que tú me vas hablando, Caro lo profundiza mucho en cada uno de esos episodios. Y lo mencioné por uno que escuché hace poquito sobre... El que me dice de pronto la retroalimentación. Uy, de las conversaciones difíciles. Si ustedes lideran equipos, tienen que oír ambos, tanto el de cómo tener conversaciones difíciles y cómo recibir retroalimentaciones difíciles, son súper poderosos. Pero era con algo de los hijos, bueno, es que los tienen que escuchar porque son absolutamente llenos de valor y de muchísimo contenido. Y quiero que nos metamos ahora al tema, tú hablas también mucho de la mentalidad, del mindset. Sí. ¿Qué es el mindset y por qué es el superpoder que hace que los grandes equipos ganen sobre los otros, aunque tengan lo mismo? ¿Y cómo lo podemos aplicar cuando queremos construir grandes sueños? Todos tenemos miles de pensamientos al día. Pues la investigación de cuántos hay unos que dicen 30,000 y otros se suben como hasta 80,000. Pero el caso es que son muchos pensamientos al día. Y lo que han encontrado es que casi siempre son los mismos pensamientos que tuvimos ayer. O sea, a nuestro cerebro le encanta pensar las mismas historias. Y esas historias nos manejan. Lo que yo creo es la manera en cómo me siento, y cómo me siento es la manera en cómo actúo, y cómo actúo son los resultados que tengo. Entonces, por ejemplo, yo estaba con un grupo de personas que estamos en un taller de ventas, de aprender a vender, del mindset de ventas. Y entonces había una persona que me decía, no, pero es que tú no entiendes, es que los clientes a los que yo les quiero vender, pues esos son ciclos súper largos y después me terminan haciendo ghosting, y estaba pues como frustrada con su proceso de ventas. Yo le decía, pero es que si tú crees eso, si tú crees que, es que esto es súper difícil vender, los clientes después de que uno les mete todo el esfuerzo lo dejan en visto y nunca me contestan, ¿cómo te vas a comportar? ¿Qué vas a hacer? Otra decía, no, claro, pues que estamos en diciembre, ya que vamos a vender. Y yo, si tú piensas eso, no vas a vender. Pero si tú piensas, no, de pronto si hay una persona que me pueda comprar ahora, por lo menos vas a hacer el esfuerzo y por lo menos se te va a abrir puede que no, porque es que no hay garantías, pero vas a abrir más la posibilidad de que sí, a que si no, a que si te crees que no. Entonces, yo pienso en los pensamientos para mí, o el mindset, que es como dónde está en nuestra mente ubicada, a qué le está poniendo atención, como la programación, como el software de un computador. Y si no lo revisamos, el instinto del ser humano no es a tener los mejores pensamientos. Hay una cosa que se llama la triada motivacional, que dice, los seres humanos para sobrevivir, ¿qué está tratando de hacer nuestro inconsciente todo el tiempo? Alejarnos de lo que perciba como peligro o doloroso, acercarnos a lo que perciba como placer o cómodo y ahorrar energía. Entonces tú eres empresario. Dime si esa fórmula te sirve para ser empresario. Obvio no. Es la opuesta. Es la opuesta. Porque yo tengo que irme hacia lo incómodo. Ir a vender, invitar a pedir el préstamo para poder empezar esto. Exponerme a que la gente no le guste mi producto. Contratar gente sin saber de dónde les voy a sacar el dinero para pagarlos. Exacto. Y si son la persona que van a funcionar. Exactamente. O sea, es irte hacia lo miedoso, incierto y alejarte. Y tienes que tener más energía. Entonces, sí, esa es la batalla más grande que tenemos los seres humanos, es contra ese instinto todo el tiempo. Entonces, ¿qué hace el cerebro? Que es súper inteligente. No te va a decir, esto no te está llevando hacia el placer, eso no es lo que te va a decir, sino que te va a decir a la 1:30 de la mañana. ¿Y si esa persona no es? Y vas a hacer toda esa inversión, y entonces, ¿qué va a pasar? ¿Y dónde le vas a sacar eso? ¿Y qué pasa si esto? Empiezan las preocupaciones, ¿cierto?
O empiezas a decir, bueno, ay, no, y si pongo este post en redes sociales de mi cosa y a la gente no le gusta o lo rechaza, o si nadie lo ve, ¿cierto? Como cualquier, no, mejor no lo pongo. ¿Será que sí está perfecto? Arreglémoslo más, pongámoslo más lindo, pidamos más cosas. O sea, esos son los mecanismos, las historias como muy escondiditas que el cerebro nos está dando para quedarnos en nuestra zona de comodidad. Entonces, si yo no soy consciente de eso, entonces es la historia que me va a quedar. Claro. Y lo otro que tenemos es un sesgo a la negatividad. Entonces, uno de mis mentores decía, nosotros, los seres humanos que estamos hoy en el planeta, nuestros ancestros eran los cavernícolas más nerviosos, ansiosos, asustados, obsesivos, porque los que eran muy relajados se los comieron los tigres, se murieron de hambre. O sea, el cavernícola que cada que se movía un arbusto era, nos van a comer y salían todos corriendo, sobrevivió. El que era, claro, ay, no, eso debe ser el viento, se lo comieron. El que decía, no, va a llegar el invierno, tenemos que cultivar, tenemos que guardar comida, no sé qué, ese sobrevivió. El que decía, no, mañana sembramos la comida, se murió. Entonces nosotros, nuestra programación es ese, qué preocupación, qué miedo, ¿dónde está el miedo? Y tenemos un sesgo a la negatividad, que además los noticieros lo entienden. O sea, los noticieros no son bobos. O sea, la razón por qué las noticias son todas negativas, aunque el mundo está lleno de noticias maravillosas también, es porque nosotros, cualquier cosa que sea negativa, la vamos a poner más atención y ellos quieren nuestra atención. O sea, nuestra atención hoy en día es lo más valioso que tenemos. Entonces, ¿qué es el mindset? El mindset es empezar a tomar conciencia de qué me estoy diciendo, cuál es la historia que me estoy contando todos los días, cómo es que estoy pensando y darme cuenta que eso es simplemente una historia, no es un hecho. Entonces en coaching hablamos mucho del hecho versus la historia. Y el hecho es, no sé, fui a vender, no sé, una clienta mía este fin de semana está empezando a hacer unas cobijas que quiere vender. O sea, ella es una ejecutiva, pero quiere hacer algo distinto y le dieron la oportunidad de ir a una feria de National Geographic a vender estas cobijas. Y entonces era todo lo que pensara, y si nadie me compra, y yo siendo una macha ejecutiva ahí parada vendiendo, ¿qué va a decir la gente? O sea, como todas estas historias negativas. Si ella no se cuestiona esas historias y dice, pues de pronto a la gente sí le va a gustar, de pronto sí va a vender mucho, de pronto voy a hacer ejemplo que no importa el título que uno haga, uno puede seguir su pasión por este lado. Y te obligas a pensar en lo positivo, el cerebro solta la historia negativa, la historia que te mantiene encerrada. El mindset son nuestros pensamientos y cómo los controlamos. El mindset es los pensamientos. Son los como eso. Ahora, cuando estamos fortaleciendo nuestro mindset, es que estamos fortaleciendo nuestra capacidad de entender los pensamientos que tenemos y elegir los que sí queremos pensar, en vez de que estén pasando de forma automática. O sea, hacer conciencia la mayor cantidad del tiempo posible de que eso es solo un pensamiento. Exactamente. Y que no significa que sea la verdad absoluta por mucho que creamos que lo es. Sí. Porque también haciendo coaching contigo me he dado cuenta que hay cosas que uno cree que son reales. Sí. Es como, Caro, ¿cómo me vas a decir que si trabajo más horas no voy a ser más exitosa? Porque en mi mente eso está tan sellado. Más esfuerzo, más sudor, más lágrimas es igual a mayor éxito. Y yo diciéndote, menos esfuerzo, menos sudor, menos horas, más éxito. Es como, ¿qué? Ajá. ¿Cómo pueden las personas empezar a hacer conciencia de esas creencias? Entonces hay como dos pasos. Primero es tomar conciencia. ¿Qué me estoy diciendo? O sea, una de las formas más fáciles, no vas a sentar a escribir frente a algo. ¿Qué pienso frente a mi relación con mi esposo? Voy a escribir todas las 4 preguntas. ¿Qué pienso frente a ganar plata? ¿Qué pienso frente a poder llegar a este sueño? Entonces me voy a dar cuenta, al momento que yo escribo, que yo le llamo es una descarga de pensamientos, me voy a dar cuenta cuál es la programación que tengo. Paso número 1. La gente quiere, Caro, dame la solución, pero realmente ese es el 80% del trabajo. O sea, es un trabajo muy importante. Luego es empezar a decir, a ver, ¿esto será verdad que me estoy diciendo? O mejor aún, yo quiero seguir creyendo esto. Yo quiero seguir creyendo que para ser exitosa tengo que trabajar más horas y que me tengo que matar más. Esta es la manera en la que yo quiero vivir la vida. Y vas a decir de pronto, no. Pero tu cerebro no va a querer ir a lo otro, o sea, porque hay una resistencia. Eso es lo que la gente no entiende, que es que uno sí tiene que obligarse a ir al otro. Así la mente diga, no quiero ir, es como, no, un momentico, lo voy a considerar. ¿Por qué trabajar menos horas me haría más exitosa? Voy a obligar a mi mente a buscar razones por las que de pronto esta historia que se siente absurda, de pronto sí es verdad. Pero es resistencia. O sea, yo muchas veces cuando estoy haciendo coaching a mis clientes les digo, te voy a decir algo que tu cerebro no va a querer ir allá, pero quiero que abra la mente a por lo menos ir allá. Es una sensación parecida a cuando uno no quiere ir a la emoción. Exacto. Sí. Esa misma incomodidad. Sí, esa misma incomodidad.
Y ahora conectemos el pensamiento y las emociones. ¿Cómo se conectan entre ellas? Pues, a ver, primero, voy a explicar cómo lo hacemos en coaching, pero voy a dar como un paréntesis. Y es que las investigaciones, algunas van a soportar lo que yo digo, pero también he leído investigaciones que dicen lo contrario. Sin embargo, esto que les voy a explicar a mí me parece que es lo más útil que uno puede pensar. Y es que absolutamente todo lo que uno siente viene de lo que uno piensa. No hay una sola emoción que te pasó porque el carro se me atravesó o porque el cliente me pagó tarde. O sea, no. Todo es por la manera como yo pienso frente a esa situación. Ajá. Entonces, lo primero es el hecho. El hecho. Entra una culebra por esa puerta. Exactamente. Ahí está la culebra. La culebra no me está dando miedo. Lo que me está dando miedo es que yo estoy pensando, una culebra, peligro, donde me muerda. Sí, pero yo también puedo pensar, es que está súper lejos. O es una culebra que no tiene dientes. O no tiene dientes. O yo que vivo en Río Negro, yo sé que las culebras de ahí no son venenosas. O alguien puede decir, qué culebra tan divina. ¡Wow! ¿Por dónde se habrá entrado? Es el mismo hecho. La misma culebra en el mismo lugar, pero la manera en que yo lo estoy mirando es distinto. Voy a decir otra cosa que estaba pensando mucho, y es que hay cosas que podemos controlar y hay cosas que no podemos controlar. La mayoría de cosas no las podemos controlar. No podemos controlar a las otras personas, no podemos controlar la política ni la economía global, pues uno solo no puede. No podemos controlar si nos dan ciertas enfermedades o no. Hay muchas cosas que están fuera de nuestro control. Sí, el clima, muchas cosas. Sí. No podemos controlar si yo o no yo. Exactamente. Y hay tres cosas que sí podemos controlar, que es cómo pensamos, qué sentimos y qué hacemos. Esperen, porque yo creo que hay que devolver el podcast en ese instante, porque esto es muy importante. ¿Qué pensamos? Ajá. ¿Cómo sentimos? ¿Cómo sentimos? ¿Y qué hacemos? ¿Y qué hacemos? Eso sí depende de mí. Es lo único. Pero que la mayoría de personas que estamos haciendo, tratando de controlar todo lo incontrolable, tratando de cambiar al marido para que actúe exactamente como uno quiere y uno se pueda sentir feliz, en vez de uno controlar la manera que uno piensa frente al marido. Estamos controlando, estamos criticando X o Y, o las cosas que están afuera, o sea, todos estamos tratando de controlar el tráfico, los que se cruzan, o sea, todas estas cosas que no podemos controlar, pero no queremos controlar en lo que sí tenemos 100% control. Ya voy tarde, no hay nada que pueda hacer, sí. No puedo volar aún. Sí. Entonces voy a poner un podcast y me voy a relajar, porque igual voy a llegar tarde, pero en vez de llegar brava, furiosa, muerta de la rabia, porque me atravesó otro carro por la derecha, voy a ir escuchando a Caro Zuleta en el podcast hablando sobre la retroalimentación. Sí, porque es que igual voy a llegar tarde. Entonces, ¿cómo quiero llegar tarde y brava, frustrada, sudando? ¿O quiero llegar tarde y aprovecho ese tiempo de estar tarde en aprender algo, de inspirarme y darme cuenta que yo tengo ese poder? Pero es que hay una partecita de nosotros que no quiere asumir esa responsabilidad. Porque es más fácil echar la culpa al otro. Porque hay algo que se siente bien de sentirnos víctima. Pero pagar ese precio de no ser víctima es el precio del éxito. Espérate. Pagar ese precio de no sentirme víctima, ese es el precio del éxito. Sí. Y pongámoslo en términos más grandes. Ok, tú eres una gran empresaria, tienes una responsabilidad gigantesca, las ventas no fueron bien y te van a embargar. Porque es que hablar del carro, bueno, sí, yo puedo manejar mi emoción en el carro, pero cuando ya están grandes cosas en juego, ¿cómo uso esa misma teoría a esa realidad? Entonces yo puedo manejar lo que pienso. Estoy en una situación muy tenaz. Entonces uno de los ejercicios que yo hago con mis clientes cuando están viviendo situaciones muy difíciles es que aprendemos de Viktor Frankl, otro de nuestros héroes, es qué sentido le quieres dar a este momento. O sea, estás en un momento, porque es que todos vivimos momentos que uno dice, esto está muy duro, pero entonces, ¿cómo quiero recordar? Yo les digo, si vamos a estar en el futuro recordando este momento, ¿cómo quiero recordar este momento? Quiero recordar que di la cara, que llamé a todo el mundo, que sí fue mi error, que van a haber unas consecuencias, voy a ver cómo puedo solucionarlo del embargo, voy a hacer mi mejor esfuerzo, voy a tratar de estar calmada, me voy a dar espacios para llorar, voy a tener la gente que quiero a mi lado. O sea, puedo escoger cómo voy a pensar esa situación, quién quiero ser en ese momento. Eso está en nuestro control. Y cómo me voy a apoyar y acompañar, porque es que no significa que entonces no voy a sentir nada. Eso no es absoluto lo que estoy diciendo, sino es entre lágrimas, entre cosas, entre temblar, entre lo que sea, es como, bueno, no, pero voy a tener ese orgullo mío en el futuro de que la manera en que enfrenté esta situación fue desde mis valores, desde el ser humano que quiero ser. Y cuando yo le he contado eso a mis clientes, hay muchos que han vivido situaciones difíciles. Por ejemplo, una de mis clientes, cuando estaba más joven, tenía 20 y pico de años, se fue con su hermana a Tailandia y su hermana se ahogó. Ay. Entonces, te imaginas, o sea,
la peor situación. Y ella me dijo, lo que yo hice es eso que tú me dijiste. El sentido, la manera que ella pensó es, siquiera soy yo la que estoy acá y no mis papás, porque yo sé manejar esta situación, porque yo sé llamar a los recursos, porque yo sé navegar toda esta situación. Si fuera mi mamá la que estuviera con mi hermana, se embalaría. O sea, la situación sigue siendo horrible, pero ese cambio de pensamiento, y no es un pensamiento que uno tenga que pasar a pensamiento feliz, divino, hermoso, no. Pero si tú le encuentras un sentido, una razón a cómo vas a vivir ese momento difícil, eso te da una fuerza diferente. O sea, lo que decía Viktor Frankl, que era, cuando le tengamos un sentido a un momento difícil de la vida, podemos sobrevivir lo que sea. Así sea 4 campamentos nazis, de concentración, perder a la esposa, a sus papás, su casa, o sea, todo. Sí, que también, si no has leído ese libro, es cortico, es fácil de leer, es súper inspirador. El hombre en busca del sentido. De sentido, sí. Si ese hombre pudo darle sentido totalmente a esas situaciones, un recuerdo muy lindo de cómo podemos mover esa mentalidad. Pero hay que sobrepasar ese momentico donde me quiero sentir víctima. ¿Puedes sentir víctima alguna vez? Pues te vas a sentir. Ajá. Es que eres un ser humano. La pregunta es cuánto tiempo te vas a quedar ahí. Ok. Pero claro, se vale llamarme, no cuando estamos en coaching, decir, Caro, maldita, y yo contigo va a ser, no, Mari, es que qué rabia, no puede ser, o sea, ¿cómo puede ser eso? Sí, claro. Y listo, ya, ¿me desahogué? Sí. Ahora, ¿cómo vamos a utilizar eso que pasó? Sí, y puede que ese desahogo eso dure un día, 2 días, pero desde que yo no me quede ahí, porque es que si me quedo ahí nunca voy a poder llegar a lo siguiente. Y ahora lo quiero conectar, emociones, mentalidad, con la versión que yo soy o con mi identidad. Sí. ¿Cómo conectas tú? ¿A qué te refieres tú cuando hablas de la identidad de una persona y cómo puede uno transformar esa identidad y usarla para subir de nivel? Leámoslo de la manera más sencilla. Tú empezaste V-Academy en el garaje de tu casa cuando tenías 16 años. 19. Sí. Bueno, pero antes de eso ya estabas dando clases. Sí, pero en el coliseo del colegio. Ok. La versión de Mari y la versión tuya hoy son muy distintas. Tú has evolucionado, tú has crecido. La versión de 19 años de Mari probablemente no tendría la capacidad de manejar la infraestructura, las presiones, la cantidad de cosas que trae a tener este negocio más grande. Tú evolucionaste, a eso me refiero con la identidad. Yo lo digo de otra manera muy sencilla. Cuando estaba en segundo de primaria tenía un retenedor, se me perdió, fue el fin del mundo, mejor dicho, pensé que se iba a caer el mundo. Hace unos años estuve en Invisalign, se me perdió, ya lo puedo manejar. O sea, mi identidad, como me veo yo, la capacidad que yo veo de mí misma de solucionar ciertos problemas, de también de estar con más éxito, de tener más dinero, todo va cambiando. Entonces también lo digo, por ejemplo, en el mundo corporativo. Tú eres una directora y quieres pasar a ser vicepresidente, tienes que empezar a adoptar la identidad de vicepresidente, a comportarte como un vicepresidente para que la promoción sea como, pues obvio, es que ya va para allá. Entonces, verlo de aquí para atrás es muy fácil, pero usarla como herramienta para hoy empezar a convertirme en a dónde quiero llegar, cómo lo uso, ese concepto de identidad. Primero, ¿para dónde quiero llegar? ¿Cierto? Entonces, no sé, quiero llegar a montar otra sede, o no, pues pensemos más grande, hacer mi primer show profesional. Por ejemplo, un show profesional que voy a llevar por todas partes del mundo y todo. Entonces, la pregunta que nos hacemos, y viene desde la imaginación, o sea, no hay una respuesta correcta, y es la Mari que tiene todo esto, más eso, cómo toma decisiones, cómo pensaría frente a esto, invertiría en esto en este momento, ¿no? Porque muchas veces nosotros invertimos, por lo que decías tú, de contratar a un empleado, es como desde la realidad de hoy, pero digo, no, me voy a ir al futuro, este empleado me va a ayudar a llegar allá, yo soy la persona que va a poder correr este riesgo de contratar a una persona más. Y es el juego de decir, sí, cómo se comporta esa versión mía que tiene la vida que yo quiero. Es un juego de la imaginación, entonces tú puedes decir, no, la verdad, ella no le dedicaría tiempo a B, C y D, pues esto lo delegaría. La verdad es que no se quedaría esperando al momento perfecto para eso, sino que ella estaría teniendo estas conversaciones. Probablemente no lo financiaría ella sola, sino que buscaría un grupo de inversionistas. Cuando tú empiezas a pensar como en esa versión tuya, qué hace, cómo piensa, qué es, cómo toma decisiones, y empiezas a vivirlo así, pues es que eso es lo que te va a llevar allá. Y me encanta ese juego porque ese juego mismo abre la mente a un montón de posibilidades. Claro. Y creo que esa es una de las razones por las que tener un coach es tan importante, porque sí, podemos escucharte en el podcast y tú nos das un montón de, la manera más generosa, conocimiento. Pero es al hacer esos ejercicios de ¿y qué vas a renunciar? ¿Y qué vas a hacer? Que realmente las cosas empiezan a pasar. Y que todos lo necesitamos, o sea, yo también. Pues yo no sé cuánto, pues ya 20 años en este cuento, y todavía
sea, me pasó hace nada que le está diciendo a una amiga mía que es coach, le está diciendo, no, pero yo creo que eso yo lo voy a hacer en enero ya, pues ya vendrá en el 2020. Y me dijo, ¿pero por qué? Yo, ay, no me había preguntado por qué. Porque cuando uno está en la realidad de uno, en la cabeza de uno no se alcanza a ver desde afuera. Y lo que hacemos los coaches es que estamos entrenados a oír tus historias, a oír y a tener esa conciencia de la que estábamos hablando, que absolutamente una parte muy importante es uno hacerla solo. Lo que pasa es que el trabajo es lo mismo. Tú puedes ser un excelente tenista, pero si quieres llegar a Wimbledon tienes que tener coaches. No puedes llegar solo. Entonces, sí, dependiendo de tú quieres llegar, tienes que tener el equipo que te está ayudando a llegar allá. Y lo más sorprendente es que cada que conozco gente más tesa, más increíble, los líderes del mundo, ellos tienen sus equipos de coaches y de personas. Yo conocí a un señor, un irlandés, hace unos meses este año, y él había montado una empresa, pues es un señor ya mucho mayor que nosotros, y en la burbuja de la tecnología de los 90 se quebró todo. Y cuando él se puso a hacer un análisis, se dio cuenta que habían sido muchos, no era solo la burbuja, sino muchos errores de él. Entonces dijo, no voy a volver a montar empresa. Y se consiguió un coach espiritual, un coach pues de mindset, como lo que yo hago. No es que tenía como, dijo, yo monté mi equipo. Mentores de todo, finanzas. Yo monté mi equipo, porque si yo quiero llegar a eso, yo no puedo, o sea, no puedo volver a correr, estoy pagando muy caro de haberlo tratado de hacer solo. Y volvió, montó su empresa y después la vendió por millones y millones y millones de dólares y ahora vive en una finca en Irlanda divina, espectacular. Que es otra mentalidad y es, no, es que la economía está muy difícil, en este momento nadie está comprando, vendiendo, lo que sea que tú te digas, pero no puede cambiar la mentalidad en épocas de crisis, es que han salido los millonarios más grandes del mundo. Totalmente. Entonces, ¿cuál mentalidad es la que realmente te sirve? Y eso creo que funciona para los empresarios gigantescos. Yo les dije, compártanle este video a los papás, a los amigos que tienen grandes sueños, porque aquí hay muchas herramientas que son muy valiosas, pero también para las personas que están empezando a vivir la vida. ¿Este pensamiento me sirve? Sí. ¿O no me sirve? Exactamente. Esa es la pregunta más importante. Yo me pongo a pensar, cuando salimos de la universidad, que mi sueño era trabajar en Wall Street. Como que si yo hubiera pensado en la probabilidad tan chiquitica que alguien habiendo estudiado en una universidad en Colombia le contraten en un banco de inversión en Nueva York, probablemente nunca me hubiera ido. ¿Y te pasó? Y me fui y conseguí el trabajo, pero cuando entré a Morgan Stanley, yo miraba alrededor y yo decía, es que la probabilidad de que yo esté acá es cero. O sea, me acuerdo inclusive era como una reunión de todos los que estábamos entrando como de analistas y todo el mundo tenía que decir de dónde era, entonces eran Harvard, MIT, y cuando me preguntaban a mí, yo digo, donde yo diga que los Andes, o sea, que no, pues no saben, entonces yo dije, de Colombia, Columbia University, yo no, Colombia, South America, y entonces, inclusive la señora que estaba como, ¿usted qué está haciendo acá? ¿Por dónde se nos coló? ¿Cierto? Pero como yo nunca pensé en eso, yo nunca pensé en la posibilidad que no iba a pasar, sino que yo pensé, eso es lo que yo quiero, empecé a hacerlo de la manera que nadie lo hace, que es, vení, ¿quién conoce a alguien que trabaja en un banco en Nueva York? No sé qué, y casualmente un amigo, la mamá tenía una cuenta en un banco de Nueva York y me puso en contacto con la banquera de ella en Nueva York y ella justo es colombiana y necesitaba a alguien, un analista, o sea, pero... Si te hubieras quedado con la idea de que eso no o con la probabilidad... No lo hubieras hecho. Sí, hay tantas cosas en mi vida que yo miro para atrás y digo, es que la probabilidad era cero. O sea, de verdad, cero. Al principio, más joven, todo pasa porque uno es más iluso, a veces uno no entiende, pues porque de verdad es que yo ahora porque yo sí soy, o sea, que... Y después cuando entras a hacer el MBA a Booth en la Universidad de Chicago, también es como, ¿cuáles son las probabilidades de que tú estuvieras ahí? Total, o sea, porque pues yo sí me ha ido bien, pero yo nunca he sido... O sea, es que la Universidad de Chicago... Ella sí es muy inteligente. No, lo que pasa no es que yo no estoy diciendo que... que no soy inteligente, pero yo pienso que académicamente... Pues yo no fui la valedictoria y nunca ha sido tampoco mi interés. O sea, yo me siento súper cómoda con mis fortalezas, pero mis fortalezas no fueron académicas, pues que ese sea mi mayor, no. Y llegamos a la Universidad de Chicago y yo miraba también para la vez y decía, wow, me colé, o sea, no sé cómo llegué acá. Y claro, entendí que tengo otras fortalezas que también han sido muy útiles para ese mundo, pero de nuevo, nunca me enfoqué en, es que es imposible, es que, en parte porque no sabía que era tan difícil. Fue cuando ya entré y empecé a conocer un montón de gente que quería estudiar y no los habían dejado entrar. No tenían la mentalidad no la tenía, de la prohibición o de la negación a las probabilidades, en la mentalidad, yo quiero igual hacer lo que tengo que hacer para lograrlo. Sí. Ay, no, me encanta. Yo sé que esta no va a ser la única conversación que vamos a tener con Caro, porque ella me ha servido demasiado en mi vida. Ustedes se preguntarán, ¿por qué una dueña de una academia de danza tiene una coach, invierte dinero en eso? Y es por lo que ella decía ahorita, es que no estamos solos.
no es que ella sepa de danza, ella sabe todos los negocios, pero ella lo acompaña a uno ser un mejor líder para poder acompañar a su equipo. Ahora que tú dijiste que si alguien te pregunta al final de la vida, ¿tú qué quisieras? Para mí es haberle dado alas a tantas personas para que cumplieran sus sueños a través del arte, que eso me llena. Este fin de semana, el año pasado, estuvimos en el concierto de J Balvin y ver a mis alumnos parados en el escenario bailando con J Balvin era como, ese es mi propósito. Sí. Eso es. Qué rico que te pusieran una meta así absurda. Pon un número, ¿cuántos millones de personas les vas a dar alas? Sí. Y empieza, pues porque a veces que lo pueden medir, porque me dice, voy a dar muchas alas, bueno, pues ya he dado muchas, pero ¿cuántas? ¿cuántas? ¿Y Sí. qué tipo de alas? Exactamente. Para exacto. Potenciar todo ese talento que hay en nuestra ciudad y en nuestro país. Que para terminar en esta primera entrevista que tenemos con Caro, ¿qué le dices a una persona que tiene sueños muy grandes? ¿Cómo cerrarías esta entrevista a esa persona que cree que bailar con J Balvin, con Shakira, que esa coreografía, hacer una coreografía gigantesca, Sí, no es posible, sí. para Pues, que cambie su mentalidad? Pues bueno, no, yo lo primero que diría es, que dicha que sabes cuál es tu sueño, ¿cierto? Ya eso es un privilegio en sí. Y que llegar a ese sueño siempre es increíble. O sea, cuando uno llega a los sueños que uno ha cumplido, hay veces o sea, yo me acuerdo cuando me entregaron la carta de oferta en el Rockefeller Center de Morgan Stanley y yo miré para afuera y estaban pues quitando la pista porque era como febrero de patinaje, de todo. Yo decía, como que mira para todas partes y decía, no puedo creer. O sea, era, pues sí puedo creerlo, pero wow, o sea, esto pasó. Eso es increíble, pero eso pasa. Pues yo ya no trabajo en finanzas, no me interesa, pasó. Pero en el ser humano que me convertí en ese proceso es lo más valioso. Entonces, si tú persigues tus sueños, sí por el sueño, pero no creyendo que ese sueño le va a traer a uno la última felicidad y que ahí se acabó, no, sino es por el ser humano que me voy a convertir, por los miedos a los que me enfrenté, por lo que construí de autoestima, de yo soy una berraca y fui capaz de hacer esto, eso es lo que vale oro. Entonces, y si tienes sueños, o sea, gástate la vida persiguiéndolos. Yo creo que vale la pena contar, mi hermano es cineasta, es director de cine y es colombiano, vive en Nueva York. Es muy difícil, o sea, realmente podemos decir objetivamente, es muy difícil levantar capital, es muy difícil hacer todo y nunca hay una certeza. Pero él me dice, así todavía no haya cumplido ciertas metas que tiene, porque obvio, cumplió unas, pero ya tiene una más grande y sigue para allá, no la haya cumplido, me dice, es que lo que yo he crecido, esto no tiene precio. En el ser humano en el que me he convertido por perseguir este sueño. Y yo creo que eso es, si le pones más importancia a eso, que pensar que el sueño ya me va a hacer feliz para siempre y todo va a estar perfecto, porque no es verdad, vale la pena ese camino. ¿En quién te quieres convertir en esta vida? Aquí les voy a dejar toda la información de Caro. Caro, como nos contó ahorita, no está en redes sociales, lo cual es como, ¿cómo que no está en redes sociales? Está en Spotify con su podcast, tiene un newsletter en el que también comparte mucho contenido de valor. Escríbanle, la agenda de ella no es fácil, les confieso que no es fácil trabajar con ella, pero estén pendientes porque ella algunas veces saca espacios para personas extraordinarias que quieran trabajar con ella. Búscanla, síganla y bueno, nos vemos en el próximo episodio de En 8 Tiempos. ¡Chao! ¡Chao!